oficinas y las habitaciones donde pasamos absolutamente todos nuestros días están en este preciso instante hackeando secretamente el cerebro humano. Así es. Suena un poco a ciencia ficción, pero no lo es. Para nada. No es una metáfora exagerada. O sea, las paredes que nos rodean, la luz que entra por la ventana y hasta la altura del techo, están alterando activamente nuestras emociones, nuestra memoria y nuestros niveles de estrés. Y lo más increíble es que la gran mayoría del tiempo ni siquiera nos damos cuenta. Exacto. Y por eso, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material de origen verdaderamente fascinante. Se trata de un documento exhaustivo titulado Neuroarquitectura para el Bienestar. Escrito por Heidi Baca-Herrera. Eso mismo. Y la misión que tenemos para este análisis profundo es muy clara. Vamos a decodificar exactamente cómo el entorno físico impacta nuestro sistema nervioso. Y, lo más importante, cómo utilizar este conocimiento para transformar los espacios cotidianos en herramientas tangibles de bienestar. Y para establecer el contexto de por qué esta exploración es tan vital hoy en día, hay un dato al principio de la investigación que a mí me resultó absolutamente contundente. Pasamos el 90% de nuestras vidas en espacios construidos. 90%. Es muchísimo. Casas, oficinas, escuelas, hospitales. Un 90%. Y frente a esta realidad ineludible es que surge la neuroarquitectura. Básicamente es la unión entre la neurociencia pura y dura y el diseño espacial. El propósito de esta disciplina es cambiar el paradigma, digamos, dejar de pensar en la arquitectura basándonos únicamente en la estética visual o en cuántas personas caben en un lugar, sino empezar a diseñar de manera intencional para el sistema nervioso humano. Así es. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque lo que me pregunto al leer el material es, ¿qué está pasando exactamente a nivel histórico y biológico? Porque si uno lo piensa, esto que ahora llamamos neuroarquitectura y que la ciencia moderna puede medir con escáneres cerebrales, en realidad es algo que los antiguos ya hacían de forma muy intuitiva. Totalmente. La investigación menciona ejemplos increíbles. Los templos egipcios y griegos que buscaban impactar emocionalmente a través de una escala monumental para generar asombro, o los claustros medievales, que estaban diseñados milimétricamente para inducir paz interior. O sea, ¿ya sabían que el espacio moldeaba el espíritu? Exacto. Solo que ahora podemos ver qué áreas del cerebro se iluminan. Y eso nos lleva a nuestra primera gran área, el cerebro como un organismo espacial. ¿Cómo funciona esta conexión biológica? Lo que resulta fascinante aquí es cómo el cerebro percibe, filtra y reacciona al entorno físico de forma casi inmediata y continua. No es un proceso pasivo en absoluto. Hay áreas muy específicas trabajando horas extras cuando cruzamos la puerta de una habitación. Ajá. Primero entra en acción el sistema límbico, que es nuestro centro de control emocional y de supervivencia. Este sistema escanea el ambiente en microsegundos para decidir si debemos sentirnos seguros o si hay alguna amenaza. Luego tenemos el hipocampo. ¿Qué es clave para la memoria? Exactamente. Su función principal es procesar la memoria espacial, crear una especie de mapa mental del lugar. Pero lo interesante es que el hipocampo nunca guarda recuerdos espaciales de forma neutral. Siempre, sin excepción, los asocia a un estado emocional. O sea, ¿le pone una etiqueta de «aquí fui feliz» o «aquí sentí pánico» al plano del edificio? Ese es el mecanismo. Y finalmente está la corteza prefrontal, que es responsable de la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. Si un espacio está mal diseñado, si tiene por ejemplo mala acústica o luz deficiente, estamos agotando la corteza prefrontal simplemente al tratar de habitar ese lugar. Claro, el cerebro gasta tanta energía filtrando las molestias que reduce drásticamente nuestra capacidad para tomar buenas decisiones o concentrarnos. Así es. Hay una analogía en este punto que me pareció tan clara que quiero mencionarla textual porque resume todo esto de manera brillante. Dice, diseñar sin conocer cómo reacciona el cerebro es como construir sin entender el clima del lugar. Es una frase potentísima. Lo es. Es decir, jamás construiríamos una casa de papel en una zona de huracanes o un iglú en el desierto. Entonces, ¿por qué construiríamos una oficina que ignora por completo cómo funciona la atención humana? Y esto se conecta con un concepto importantísimo que es la coherencia espacial. Sí.
Ese es un punto central. Aparentemente, la mente humana es bastante exigente. Necesita que el espacio sea predecible para sentirse a salvo, pero a la vez no puede ser completamente monótono porque se apaga. Es como cuando vamos a un supermercado que conocemos y de repente cambiaron todos los productos de pasillo. Esa es una comparación perfecta. Cuando cambian el supermercado, el cerebro entra en cortocircuito porque rompe el patrón que esperaba. Y de repente comprar algo básico resulta agotador. Si vemos esto en perspectiva, la coherencia espacial no es un lujo decorativo. ¿No? Es vital para la supervivencia neurológica en el día a día. El cerebro es una máquina de buscar patrones. Cuando se encuentra en un entorno visualmente caótico o saturado de estímulos contradictorios, entra de inmediato en lo que la investigación llama el modo defensivo. Se pone en alerta. Exacto. Empieza a procesar demasiada información irrelevante intentando encontrarle sentido al caos visual. El resultado final: fatiga cognitiva severa, distracción constante y niveles altísimos de ansiedad. Por eso, el diseño neuroconsciente busca crear transiciones suaves, que los cambios de luz o temperatura acompañen de forma natural, sin sobresaltos, que el sistema nervioso interprete como un peligro inminente. Y ya que hablamos de esos estímulos que pueden ser alertas de peligro o herramientas de bienestar, entremos de lleno al terreno de hackear los sentidos, porque los factores ambientales que se detallan aquí realmente cambian la perspectiva sobre las cosas más ordinarias. Totalmente. Empecemos por algo tan básico como la altura del techo. Uno tiende a pensar que el techo es solo una cuestión estructural o un tema para cobrar más caro el metro cuadrado. Pero resulta que un techo muy alto estimula el pensamiento abstracto. Evolutivamente es como estar a cielo abierto, lo cual es ideal para agencias de publicidad o estudios creativos. Ajá. En cambio, un techo más bajo favorece el enfoque y la concentración quirúrgica en tareas detalladas. Y luego está el rey de los estímulos, que es la luz, que no solo sirve para no tropezar con una silla. Así es. La luz natural es probablemente el factor más determinante. No solo ilumina, sino que es nuestro reloj biológico directo. Regula hormonas clave como la serotonina, que mantiene el buen humor y la motivación, y la melatonina, que dicta la calidad de nuestro sueño nocturno. Y aquí es fundamental detenernos en una estadística de la fuente que es transformadora. Sí, este dato es increíble. Las investigaciones demuestran que las personas expuestas a luz natural en sus oficinas son hasta un 40% más productivas. ¡Un 40%! Y de paso, tienen un riesgo significativamente menor de sufrir depresión. Es una locura pensar que una ventana puede tener el mismo impacto en la productividad que un aumento de sueldo o un equipo nuevo. Totalmente, pero el análisis es muy específico también con la luz artificial, porque pasamos muchas horas bajo ella. Se detalla la importancia de la temperatura del color medida en grados Kelvin. Las luces cálidas, que rondan entre los 2700 y los 3000 Kelvin, son similares a la luz del atardecer o a una fogata. Que dan esa sensación acogedora. Exacto. Inducen relajación y son perfectas para prepararnos para dormir. En el otro extremo, las luces frías por encima de los 5000 Kelvin simulan la luz del sol al mediodía. Estimulan la atención máxima y son útiles para espacios de trabajo muy dinámicos. Pero, y esto es crucial, advierten que no deben usarse de forma prolongada porque mantienen al cerebro en estado de alerta constante y terminan agotando el sistema nervioso. Claro, es básicamente como inyectarle café al cerebro por los ojos durante 8 horas seguidas. Eventualmente hay un colapso. Y fíjate que la paleta sensorial de la que hablamos va mucho más allá de la iluminación. El tema de los colores me pareció fascinante, porque resulta que no es solo un tema de moda o de decoración de interiores. Tienen funciones biológicas comprobadas. Así es. El azul, por ejemplo, es prácticamente un sedante natural. Reduce la presión arterial, por lo que es la recomendación número 1 para zonas de descanso. El verde aporta equilibrio y reduce la fatiga visual, siendo ideal para salas de lectura o entornos médicos. Y el amarillo hace exactamente lo opuesto. Inyecta energía y fomenta la comunicación, por lo que se sugiere en comedores o espacios de trabajo colaborativo. Pero donde la cosa se pone aún más profunda es cuando el documento aborda la acústica y el olfato. A veces somos completamente ciegos, o mejor dicho, sordos, a lo ruidoso que es nuestro propio entorno. Sí, nos acostumbramos al ruido de fondo. Es que solemos ignorar la acústica y el olfato porque operan a un nivel profundamente subconsciente. Entendamos el porqué biológico detrás del sonido.
El sistema auditivo humano nunca se apaga, ni siquiera al dormir. Evolutivamente es nuestra alarma de depredadores. Por lo tanto, el ruido constante en una oficina, como el zumbido de un aire acondicionado o el tráfico de la calle, activa de manera crónica el eje del estrés en el cerebro. Específicamente la amígdala. Exactamente. Esto roba una cantidad inmensa de capacidad de atención y memoria a corto plazo. Y por el lado del olfato, hablamos del sentido más primitivo de todos. Los bulbos olfatorios tienen una conexión directa y sin filtros al sistema límbico. Un aroma a madera natural o a lavanda no solo resulta agradable, sino que le da una orden química directa al cerebro para que disminuya el ritmo cardíaco. ¡Qué impresionante! Entre los 20 y los 24 grados centígrados. Fuera de ese rango, la corteza prefrontal pierde capacidad porque el cuerpo gasta toda su energía intentando termorregularse en lugar de pensar. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay otro concepto que me llamó muchísimo la atención por cómo une toda esta biología con el diseño. Hablo de la sinestesia del espacio. Sabemos que la sinestesia clínica es esta condición donde estimular un sentido activa otro de forma involuntaria, como escuchar colores o saborear palabras. Bueno, la neuroarquitectura busca crear una sinestesia positiva artificialmente. Un cruce de sentidos, claro. Sí, un ejemplo buenísimo que se menciona es como una textura visual que se ve cálida, como una pared revestida de madera natural, con vetas pronunciadas, puede hacernos sentir un confort físico real. Es decir, los ojos ven la madera y el cuerpo literalmente percibe que la temperatura ambiente es más agradable de lo que marca el termostato. O cómo una iluminación estratégicamente tenue no solo relaja la vista, sino que automáticamente calma el ritmo de la respiración. Todos los sentidos colaboran para crear una sola atmósfera emocional cohesiva. Y esa colaboración multisensorial es justamente el puente para pasar de la teoría a la realidad de ladrillos y cemento. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Cómo se ve todo este conocimiento aplicado en los diferentes lugares que habitamos a diario? El material aborda precisamente la aplicación práctica y cómo esto es un asunto de salud mental pública. Analicemos las tipologías de espacio que nos presentan. Empezando por las oficinas. El gran mito del diseño moderno fue creer que los espacios totalmente abiertos y llenos de colores brillantes eran la cúspide de la productividad. La estrategia neuroconsciente real no es hacer un parque de diversiones, sino proporcionar alternancia. El cerebro humano necesita zonas de alto estímulo para colaborar, sí, pero requieren imperativamente áreas neutras. Refugios de descanso visual y acústico para evitar el agotamiento. Un cerebro en calma es, por definición biológica, un cerebro mucho más creativo y eficiente a largo plazo. Y si trasladamos esto a las aulas, a los centros educativos, estamos hablando del futuro cognitivo de generaciones enteras. Se propone